Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 15 de julio 2020. Gente común que dejó huella en nuestra serie, estamos en el devocional número 33. Bartimeo, el invidente que supo ver con el corazón. Estos son los personajes, me parece, más estudiados del Nuevo Testamento, así como personaje. De hecho, en nuestra iglesia lo hemos estudiado de diferentes puntos de vista, pero ahora lo abordaremos como gente común que dejó huella. Creo que estudiar su vida y la huella del Señor, de la gracia de Dios en su vida, es algo así como un curso breve de auténtica superación personal. Nótese que dije auténtica superación personal, porque esa llamada superación personal que habla de declarar cosas, de visualizarte, de pensar positivamente, está basada sobre la arena de nuestras ideas, sobre la arena de nuestros pensamientos, anhelos, pero en el caso de Bartimeo, experimentó superación personal, pero fundado en la gracia de Dios, en lo más auténtico, absolutamente firme que existe, que es Dios y el Señor Jesucristo, que es Dios mismo encarnado. Abordaremos Marcos, Mateo y Lucas con diferentes porciones de cada uno de estos evangelios. Pero déjame introduzco de esta manera. Un hermano evangelista, invidente, llegó a la ciudad donde yo vivía hace tiempo y después de un tiempo breve de adaptación se podía mover por el estrado del auditorio municipal donde habría de predicar. Como si sus ojos estuvieran sanos, tomaba la Biblia abierta, citaba textos durante su mensaje, de tal manera que pocos sabían de la situación de que era ciego. Alguien le preguntó en alguna ocasión, ¿cómo puede hacer esto siendo ciego? Él comentó, yo no soy ciego, sencillamente no veo. También recuerdo que había un canto en aquella época que en una de las partes decía, y el peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no quiera ver. El personaje del que nos ocuparemos hoy es un invidente que pudo ver más allá de lo que los demás podían ver. A pesar de que sus ojos no estaban sanos, vio mejor que la mayoría de los que le rodeaban. En el milagro podemos notar la gracia de Dios, pero es interesante ocuparnos también de las actitudes correctas que los seres humanos debemos imitar de este personaje. El milagro se describe en los evangelios sinópticos, pero nosotros usaremos como base Marcos en esta ocasión. Dice así el evangelio de Marcos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Pongamos en práctica algunas de las enseñanzas que la gracia de Dios permitió vivir a Bartimeo. Primera enseñanza, no te limites. Los límites nos los ponemos nosotros a nosotros mismos. Bartimeo tenía una importante limitación en su vista. Sin embargo, pudo ver algo que los videntes no pudieron ver. Como aquel conferencista o predicador evangelista decía, no soy ciego, solamente no veo. Bartimeo vio a Jesús y vio en él una gran oportunidad para ser bendecido. Ahora, originalmente no lo vio con sus ojos físicos, no. Lo vio a través de lo que escuchaba, a través de lo que se decía de él, y pudo ver con ojos de fe. Esto nos enseña que los ojos no siempre ven lo que es realmente importante. Como decía el principito del cuento, solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible para los ojos. Bartimeo nos da una lección de capacidad para ver a pesar de que era un invidente. Muchas personas se limitan a sí mismos al hacer un inventario de sus capacidades, pero se olvidan que todos tenemos acceso a la maravillosa gracia de Dios que nos permite contar con un potencial incalculable. ¿Qué sumas, hermano? ¿Qué enlistas cuando piensas en un trabajo, cuando pensamos en salir adelante, ahora mismo que estamos en contingencia, en pandemia? ¿Qué sumamos? ¿Qué tenemos? Pues tenemos 10,000 pesos en el banco, tenemos un coche 2002, tenemos una casa
en un barrio donde no es muy costoso, ¿no? Tener una casa. ¿Qué más tienes? Bueno, tengo preparación de estudios, carrera trunca se dice, perdón, carrera trunca de, de contaduría. ¿Eso sumas? Un cristiano debe sumar mucho más que eso. Además de sumar sus habilidades, sus capacidades, sus estudios, todo lo que Dios le ha dado, todo lo que Dios le ha permitido ser, todo lo que Dios le permite conocer. Además de eso, un cristiano debe sumar la gracia de Dios, el amor de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida, el llamamiento de Dios para nuestra vida. Es decir, usted y yo debemos recordar lo que le dijo Dios a Moisés. ¿Se acuerdan cuando Dios llama a Moisés en medio de una zarza que no se consumía? Un arbusto que era común en aquella época que se incendiaran en forma espontánea, pero no que duraran semanas y semanas encendidos. Por eso Moisés, después de verlo durante varios días, fue a ver qué estaba pasando porque esa zarza no se consumía y además no era un incendio de esos naturales que surgen porque no avanzaba, sino que ahí estaba todo el tiempo, todas las noches ahí veía la misma zarza encendida y de día no se veía bien seguramente de lejos, pero de noche se notaba que estaba encendido el mismo lugar y finalmente va a ver esa zarza y Dios le dice, he visto el dolor de mi pueblo y he decidido escogerte a ti para que vayas y lo saques de Faraón y de Egipto. Y Moisés dijo, pero Señor, yo ni sé hablar bien, no me van a creer. Y Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Tenía una vara de pastor. Y así fue Dios llamándole y lo confrontó con lo que Dios le podía dar. ¿Fue Moisés muy poderoso? No, Moisés no hizo que el mar rojo se abriera. Moisés no provocó las plagas, lo hizo Dios. Moisés solamente fue el instrumento de Dios para que se notara que era Dios el que lo estaba haciendo, porque Moisés le dijo a Faraón, Jehová hará esto, y ahora sabrás que hay Dios en Israel. Es decir, Moisés fue un instrumento para hacer palpable que lo que iba a suceder era de Dios. ¿Qué tenemos en nuestra mano? ¿Por qué nos limitamos? Bartimeo estaba limitado, de hecho estaba limitado, era un hombre con capacidades diferentes, como se dice ahora, pero él decidió ver más allá de lo que los de su época veían. No hay límites para alguien que sigue a Jesús, sino los que se ponga a sí mismo. Federico Händel, aquel músico extraordinario, el Aleluya de Händel se le llama, o el Oratorio del Mesías, obra en donde está incluido el Aleluya, cuando ya era bastante avanzado en años, o cuando ya era adulto, comenzó a perder la vista gradualmente, y alguna vez dijo, mientras pierdo mi capacidad para ver a los hombres, aumenta mi capacidad para ver a mi Señor Jesús. Tal vez es en esta fe, en esta convicción que pudo componer esa obra maravillosa del Oratorio del Mesías. Hermanos y amigos, no nos limitemos. Que sea Dios el que nos ponga límite, pero no nosotros. Si Dios nos llama para hacer algo, si Dios nos demanda hacer algo, si Dios nos puso en este mundo para cumplir una misión, vamos con todo. Que nos falta algo, pero tal vez alguna otra cosa nos sobra. La gracia de Dios, su poder, su voluntad sobre nuestra vida. Qué extraordinario. La gracia de Dios hizo que este hombre invidente tuviera fe, arrojo, para conocer a Jesús y para experimentar de Él la bendición. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría verle el día de mañana. Hasta pronto.